Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. No, en serio, hay que ser inclusivos en todos los sentidos. Qué bueno que tenerlos por aquí. Sé que ha sido además una tarde, viernes, llueve, Bogotá. Es la razón por la cual seguramente vienen muchos en camino que llegarán o más tardecito en un momento, y agradecerle a Mauricio Quintero también por esta iniciativa de hoy celebrar el Día de la Radio. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Bien? Gente de radio que está aquí, ¿quiénes son? Todos son de radio, que la gran mayoría. Qué bueno ver a una expresidenta de la Asociación Colombiana de Locutores aquí, que es Magda Egas. Qué felicidad. Pues miren, para nosotros esta reunión es una también excusa para poder encontrarnos, para invitar a personas a que hagan parte de nuestra Asociación Colombiana de Locutores, pero también aprovechar este día tan importante que es la radio, el Día Mundial de la Radio. Y para eso hemos, a la Junta y al equipo de la ACL se nos ocurrió hablar del futuro de la radio. ¿Por qué no hablamos de qué desafíos tenemos? ¿Por qué no hablamos de qué podemos nosotros, qué oportunidades pueden existir? ¿Cuál es la realidad de la radio en este momento? Entonces, para eso vamos a invitar a un grupo de muy talentosos, y comienzo con las niñas. Ella es secretaria de nuestra Junta, también trabaja en la radio comunitaria en Madrid, no España, sino Cundinamarca. Ya quisiera ella, ya quisiera, y ya va para allá, que es Angie Sandoval. Te invito para que por favor nos acompañes. La radio en Colombia, fíjense, yo rápidamente les voy diciendo que aquí, más allá de un libreto establecido, es que seamos, porque ustedes también van a ser parte de esto y ustedes nos van a alimentar y de ahí todos vamos a crecer. Siéntate, por favor, estás en tu casa. Es correcto. En Colombia hay 1.600 emisoras, más o menos, 1.500, 1.600 emisoras. Las emisoras comerciales son 667 aproximadamente, comunitarias son 663, calculan que es una cifra muy similar a la radio comercial. Y eso me encanta porque cada vez tiene más importancia la radio comunitaria, que es tan clave para el futuro de la radio. Y una de esas emisoras comunitarias también es una emisora que le da la oportunidad a una comunidad que en un país como el nuestro necesita mucha más visibilidad, necesita mucha más oportunidad. La radio diversa, y su directora está con nosotros, que es Adriana García. Por favor, un aplauso fuerte para Adriana. Bienvenida, Adri, estás en vuestra casa, ¿viste? Qué maravilla. Y entonces, la bienvenida a dos personajes muy queridos también de nuestra Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, nuestro fiscal, que también es parte de la Radio Nacional, que ha tenido un crecimiento. Me le quito el sombrero a la Radio Nacional porque del año 24 al 25 creció el 92%, 92%, eso significa muchísimo, y él todas las mañanas madruga contaron las noticias en la Radio Nacional, que es nuestro querido Omar Antonio Barrera. Agárrate ahí, prende eso por si acaso. Y falta una persona importantísima, se me está olvidando, ¿quién es que falta? No, mentiras. Nuestro vicepresidente de la ACL, que todas las tardes también está en una emisora universitaria, que esas son otras emisoras también importantes, porque esa es la conexión con los estudiantes que nos hacen falta las emisoras comerciales. Mucho de lo que han ido perdiendo las emisoras comerciales son esos jóvenes que han ido yéndose, pero de todo eso vamos a hablar rapidito, y es de la Universidad Javeriana, de la emisora de la Universidad Javeriana, Daniel Rincón. Un aplauso para nuestro Dani. Adelante, mi Dani. Bueno, bienvenidos ustedes. Por favor, siéntate ahí para yo tenerlos aquí como flanqueados y en perspectiva. Listo. Y así nos comunicamos. Pues antes de comenzar, es felicitar a todos los que hacen parte de la radio, porque esto no es para entrar en historia, ni mucho menos, y nada así como tan rígido, pero en el 46, cuando la ONU arrancó con su emisora, pues la idea, después de un momento tan terrible para la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, pues la idea de la radio era eso, conectarnos, contar historias, crear comunidad. Y por eso hoy día, después de muchos años, muchísimos años después, la ONU, la UNESCO dijo: vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio.
Por eso estamos aquí y por eso, y gracias a eso, la radio es lo que es hoy en día. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos más grandes que tiene la radio hoy en día? Y comienzo obviamente por las niñas. Angie. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, casi noches a todos los que están aquí presentes. De verdad, para mí es una honra, un honor estar al lado de grandes figuras de la radio, desde mi rol como locutora y desde esta experiencia con la comunidad, con este equipo maravilloso de prensa y de radio en Madrid, Cundinamarca. Esos retos, ¿cómo vemos esos retos y esas oportunidades, la radio a futuro? Definitivamente, y lo compartía hoy con un querido amigo, Gerson, parte de la junta directiva, parte de la Asociación Colombiana de Locutores, adaptarnos a las nuevas tecnologías, adaptarnos, darnos cuenta. Yo creo que la radio ha ido cambiando, se ha ido transformando, pero sigue muy vigente. Ahora, dentro de nuestra experiencia en radio, grabamos los programas y los convertimos en podcast, porque la historia que compartimos desde el territorio, desde el municipio, son historias de esas madres comunitarias, de esa comunidad diversa, de esas mesas étnicas, de esas familias víctimas del conflicto armado, y son historias que definitivamente tienen y merecen ser contadas. Entonces creo que una de esas transformaciones en la radio es convertir esas historias, ahora está muy de moda y es uno el formato podcast y tantas plataformas de streaming que tenemos la posibilidad con este aparatito y de compartir esas historias, de transformar vidas y de inspirar a otros. Así que esa es una como veo yo a futuro. Nos vamos adaptando a la radio también se está viendo a través de las redes sociales, entonces muchos oyentes quieren ver a esos locutores en el estudio de grabación, y en nuestro caso como radio comunitaria también es maravilloso poder mostrar esas caras de esas poblaciones tan maravillosas, de ese campesino en la plaza de mercado, de esa madre víctima del conflicto, de esa comunidad LGBTIQA+, de esas mesas afro, tanta diversidad de población que hay en mi municipio. Para mí me llena de orgullo y me inspira muchísimo, me encanta muchísimo escuchar esas historias que en muchas ocasiones se nos salen las lágrimas y definitivamente nos inspiran, nos dan ganas de querer compartir, no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial, porque también la radio se transforma no solo en frecuencia FM y AM, sino también a través de la web. Ustedes, de los que están aquí presentes, que bueno, más allá que ustedes hagan radio, muchos de ustedes también oyen radio. Así a gritico rápido, sin necesidad de micrófono, para ustedes, ¿qué es la radio? ¿Qué significa la radio para ustedes? Compañía, el común denominador. Cercanía, información. ¿El qué, perdón? El teatro de la mente, me encanta ese teatro de la mente. Ahorita Angie mencionaba algo y es el tema de las plataformas. Ese tal vez es un reto importantísimo y eso es como crear, Omar, un ecosistema, porque es que cuando le hablan a uno, no, que la radio se va a morir, la radio la han acabado y la radio ha resistido la televisión, el CD, el cassette, el CD, todo, las plataformas, porque igual sigue acompañando. Ahorita hablaba yo de la radio nacional, que del 24 al 25 creció 92%, o sea, diariamente más de 180, 190 mil oyentes tiene la radio nacional, y eso es una cifra diaria no despreciable para ser una radio pública. ¿Cómo ves tú esa creación de ese ecosistema donde tenemos que convivir con lo digital, con lo tradicional? Pues yo creo, Gato, que uniendo eso con la pregunta que tú haces de los retos que tiene la radio hoy en día, creo que tiene los mismos retos que ha tenido hace 30, 50 años, los mismos, pero mencionaría tres. El primero, ganar audiencias, tener más oyentes cada vez sin importar el formato. El segundo, sostenerse, y hablo en muchos casos de la necesidad financiera de las emisoras que se cierran o se acaban porque no se pueden sostener económicamente. Entonces, el ejercicio comercial, el ejercicio administrativo, cómo sobrevivir en medio de tanta competencia. Pero perdón, te digo algo ahí, porque fíjate que
Ese es el gran temor que tienen muchos y se toman una serie de decisiones. Colombia, atípicamente, dentro de Latinoamérica, en inversión publicitaria se invierte el 20% en radio. Otros países invierten el 4 o 5%. Calcula tú la brecha y Colombia el 20% de publicidad se invierte en radio. El tema es que es cómo convivir, porque si tú tienes una emisora, tienes que crear ese otro ecosistema para que tu misma radio esté en otras plataformas y ahí esté esa inversión. Claro, y en eso estoy de acuerdo. No podemos pelear ni con la tecnología ni con la evolución, porque todo en el universo evoluciona. Hoy hacemos radio FM, AM, tenemos que tener las plataformas, las redes sociales, todo es transversal. Nuestro producto hoy tiene que ser integral. Pero más allá de la tecnología, más allá del formato, más allá de que hagamos noticias, música, lo que sea, yo creo que la radio va a volver a sus orígenes, en el sentido de que va a haber un momento de desintoxicación de tanta información que recibimos a través de redes sociales y todo, para que la radio vuelva a ser lo que la mayoría aquí dijeron: compañía. Si yo entiendo que estar detrás de un micrófono implica que quien me está escuchando sienta que lo estoy acompañando, creo que me voy ganando esos oyentes. Pero hoy en día hay una diferencia. Antes hacíamos radio para que la gente nos escuchara. Hoy en día creo que nosotros debemos escuchar a la gente, y a la gente le gusta saber que yo tengo un gato, que tengo una hija, que me gustan los espaguetis. Cuando yo me vuelvo, es decir, vamos a volver a la razón para la cual nació la radio: ser compañía, como decía Magda, del que recolecta café, del campesino, del empresario. Creo que eso es lo que está pasando y lo estamos comprobando. La gente dice: sí, me gusta la música, la tecnología, lo escucho en el celular. Lo que más me gusta es lo que dicen ustedes cuando están al aire. Ustedes le hablan al que está buscando un trabajo, al que está emprendiendo, al que va en la carretera. Creo que la esencia de la radio es lo que va a volver, es el reto más grande que tenemos, o sea, volver a los orígenes. Y mira qué bueno que mencionas eso, porque yo ahorita mencioné unas cifras, puede que vayan unos números más o menos, pero entre las emisoras comunitarias, que son más de 637 emisoras comunitarias, una de ellas la Radio Diversa, por ejemplo. Perdón, no te estoy señalando. La Radio Diversa, y es que Adriana García, que está con nosotros, que es directora de la Radio Diversa, por ejemplo, tu emisora, Adriana, cuéntanos un poco la historia de la emisora tuya. ¿Cómo nace? ¿Dónde estás ubicada? ¿De qué manera te comunicas con la comunidad LGTQ+, que me imagino que no es la única comunidad que te oye? Okay. Bueno, listo, muchas gracias. Buenas noches para todos, todas y todes. Como bien lo decía el gato, soy Adriana García, directora de Radio Diversa, un medio comunitario y alternativo que corresponde en este momento a la localidad de Suba. Okay. Radio Diversa nace como una propuesta de grado para la universidad. O sea, ahí empezó todo. Yo empecé a estudiar en la Universidad de la Radio, Unilatina, alumna aquí del Caballero. Me gradué y me empezó a llamar mucho la atención. Por eso siempre digo que esto se volvió, más que una pasión, se volvió una profesión. Entonces, Radio Diversa nace así, como un proyecto que entregué a la universidad y dije, no, ¿sabe qué? Sí, yo voy a abrir Radio Diversa. Radio Diversa funciona actualmente desde mi apartamento, con un computador, con lo básico, una consola, 2 micrófonos, está insonorizada una parte del apartamento, porque así trabajamos nosotros. Ha sido una constante lucha mantenerla, porque inicialmente nosotros trabajamos con recursos propios, ¿cierto? Lo que no significa que podamos participar en varias cosas que saca la Alcaldía Mayor de Bogotá, becas, bueno, proyectos en los que nos hemos venido presentando, visibilizando a la comunidad LGBTIQA+, a través de ¿qué? De muestras culturales, lo que significa que no podamos dirigirnos hacia el resto del público. Obviamente que ha sido un tema complejo, porque lo hablaba acá con el caballero que está aquí sentado al lado de mi compañera, lo hablaba con él y le decía, antes de estar acá sentada, que no es fácil aún en esta sociedad el tema de la aceptación, ¿sí? Y la inclusión, ¿cierto? Porque duro, aquí nos falta evolucionar como un berraco. Exacto, gato, es mucho. En oportunidades hay muchas personas que piensan porque somos LGBTI,
nosotros, perdónenme la expresión, le vamos a caer a todo el mundo y nosotros no somos de ese comportamiento. Parte de la comunidad, o sea, nosotros también somos personas que trabajamos, que nos visibilizamos y que de cierta manera nosotros somos con una lucha constante. Por eso Radio Diversa nace a través de eso, para contestar la pregunta, nace como proyecto de universidad, se sostiene porque aparte de una pasión se volvió mi profesión, ya hoy en día soy comunicadora social y periodista también. Me gusta investigar los nichos y como lo decía acá la compañera, la radio cuenta historia, la radio se acerca a la gente, la radio se acerca y muestra, cuenta historias, historias reales. Nosotros no tenemos filtro para contar, para investigar y para indagar a una comunidad que quiere contar, que quiere hablar. Nosotros damos voz a quien no tiene voz. Qué bueno, sí. Magda, mira, dale. Le vamos Magda. a pasar un micrófono, Magdita. Gracias, mi amor. Es tan interesante tu tema y me encanta todo lo que dices y haces, que quiero preguntarte, tú dices nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cuánta gente conforma esta obra tuya? Dime. Claro que vamos sí. así. Bueno, en el momento somos 3 personas que estamos trabajando en Radio Diversa. Acá en este momento me está acompañando una persona que forma parte del equipo, que es Delcy, es la persona que se encarga pues de visibilizar a través de las redes sociales, me apoya, y tenemos otra persona también que trabaja dentro de la emisora organizando las parrillas, haciendo parte de la producción. Eso es lo que conforma actualmente Radio Diversa. Somos Qué 3 chévere. personas. Y felicitaciones por la iniciativa y por Muchas hacerlo y gracias. llevarlo. Fíjense que en medio de todo esto, Omar lo decía, es la esencia. La esencia es comunicar. Adri lo decía, es las historias. La radio sigue siendo y será, y por eso no muere ni morirá, porque mientras hay alguien que sepa contar una historia, y hay personas que estén dispuestas a oír esa historia, ahí vamos a estar. La comunidad, por ejemplo, de las universidades, son jóvenes, que es tal vez el público que las emisoras tradicionales y comerciales están perdiendo esa audiencia porque los jóvenes hoy en día no oyen radio. Esos jóvenes y los adolescentes sobre todo pues no están interesados, y tienen el gran reto que tenemos nosotros o los medios tradicionales son, hablando de la radio, ¿no? Hablando de la radio de repente musical o hablada, está que si Spotify, que si Apple Music, que si, bueno, todas estas plataformas. Y en las universidades también hay mucho por contar. Tú, por ejemplo, y esto es otro dato que me parece fascinante, en Colombia el 99% de la población tiene acceso a la radio. Eso es increíble. ¿Cuántos somos millones? ¿47? 53 millones, o sea, 99% de la población colombiana tiene acceso a la radio. El 80% de las personas que manejan de su casa al trabajo oyen radio. Atípico país a nivel radial es este. Por eso es tan importante este día reconocer el trabajo. Y una de las emisoras que oyen muchísimo, hoy me decía Dani que son promedio de 130.000 oyentes diarios que tiene también la emisora de la Universidad Javeriana. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya con los jóvenes que oyen la emisora o quienes oyen la emisora? Algo que es muy importante para mí, gracias Gato, gracias a todos. Veo caras conocidas, casi que puedo hablar sin micrófono, que estamos acá, el maestro René, bueno, es que todos están, el maestro Germán, gran astrónomo, por Dios, tanta gente, todo, Sergio, la gente de la Norte, bueno, todos son aquí conocidos. Una de las cosas más importantes, Gato, es que cuando llegan los alumnos de comunicación social de la Javeriana, no nos digamos mentiras, muchos llegan con, uy, nos toca hacer esto, uy, un programa ¿de qué? ¿De radio? O sea, eso es como en chino, y todos salen felices. Tengo en el programa una sección de poesía, y la hacemos en inglés, en francés y en español. En francés ha sido la locura,
Lo que pasa es que a la gente joven le metieron en la cabeza que todos son redes, que la radio no existe, que los muchachos no son románticos, que a los muchachos no les gusta que le digan cosas lindas, que los muchachos solamente quieren oír un estilo de música y estar borrachos. No, hay muchos que sí, y está muy bien, cada quien haga lo que quiera, pero hay muchos que no. Entonces mira, yo te pongo Cortázar en francés. Humberto, nos escriben, qué belleza, oiga, profe, qué divino. Y gente joven. Entonces, primero, dejen de creer que se acabó la radio. No le coman más cuento. La idea es esa, meternos en el cuento que nadie oye radio. Puede que no escuchen, no prendan el aparato, puede que no tengan un aparato en la casa, aunque yo sé que Sergio Garrote tiene 10, ¿no? Carlitos, allá al fondo, un especialista en salsa también, yo sé que tiene 18, ¿no? Yo sé, pero nosotros sabemos que la gente puede que no tenga el aparato, pero oye la radio por el celular, ¿no? El otro día hablaba yo con unos muchachos, yo tengo hijos jóvenes, y le dicen, no, yo no prendo la televisión, yo para qué veo eso, yo que voy a ver un partido de fútbol en la televisión. ¿Y dónde lo viste? En el celular. ¿Y qué viste? No, la transmisión de Caracol de televisión por el celular. Entonces están viendo televisión por el celular. La misma cosa. Hoy me llamaron de Jorge Barón, donde tú trabajas, Magdita, ¿no? El maestro Jorge Barón, me llamó Gilligan, ¿no? Y me dice, vamos, no sé qué, y yo en este momento no estoy en mi casa, necesito que la aplicación, pues la aplicación se oye como en FM, es una machera. Entonces, no, pero la gente ya no oye radio en AM. Sí lo oyen en la aplicación, y de hecho se lo vendí, se lo pasé a Javier, un amigo en Guaduas, Cundinamarca, amigo tuyo, y me dijo, oiga, don Danielito, mándeme, lo quiero ir a la entrevista, pum, se lo mandé, y me dijo, oiga, qué machera, en el celular. Entonces, sí se oye radio, sí se está haciendo radio, dejen de querer el cuentico que no. Sí. Toma agüita, Dani. Toma agüita y Es calma. que me emocioné. Oiga, no, pero es verdad, y tiene toda la razón, y por eso ahorita lo mencionaba cuando hablaba con Omar, bueno, en general todos, ese ecosistema tiene que funcionar bien, porque yo, por ejemplo, una experiencia, aquí no es por chicanear ni mucho menos, pero yo creo que algunos de ustedes conocen, yo trabajo también para la radio en Estados Unidos, y trabajo en una compañía muy grande, es tal vez una de las compañías más grandes. En Estados Unidos existen 15.800 emisoras de radio, eso es un huevo, pues muchas. Se le olvida a uno que está… ¿ah? Sí. Y de esas emisoras, igual el 80% de las personas, sobre todo obviamente adultos, los más jóvenes no, pero oyen radio. La radio sigue siendo tan importante para cosas que las plataformas todavía, y es muy difícil que lo hagan, y es para desastres naturales. Es súper complicado para desastres naturales. El tema de la credibilidad es un tema también muy importante que de repente a la hora de dar una información, los años, la trayectoria, la experiencia, todo eso influye a la hora de comunicar, y la credibilidad sigue siendo importantísima, aparte de contar estas historias. Pero algo que me gustaría resaltar es cómo en esta experiencia propia, yo porque mi hija menor tiene 18, hace 18 años esta compañía me decía, y lo encontré escrito hace una semana preparándome un poco para acá, decían, en el año 2025, que ya pasó, todo el mundo va a recibir su información en el teléfono. Cuando nos dieron esa conferencia, allá eran cientos de personas, yo decía, el teléfono, de aquí al 2025, esa gente, llegó el 2025, y no, hace mucho antes del 2025 ya teníamos la información. Entonces, lo que dices tú justamente es, y cualquiera puede comentar, me encantaría saber cómo cada una de las emisoras en las que ustedes están o lo que conocen está al tanto de la manera de manejar ese ecosistema para que sea una continuidad de lo que hay al aire tradicional o el aire terrestre o el aire por internet en las plataformas. En el caso de la radio comunitaria, en el caso de nuestro trabajo en Madrid, Cundinamarca, es visitar los diferentes sectores rurales, urbanos del municipio. De verdad hacemos una campaña en la calle. Nosotros vamos con mis compañeros, les enseñamos a las personas mayores, porque ya no se dice adulto mayor, ni anciano, ni viejo, se dice persona mayor. Le mostramos, porque creo que la mayoría de las personas mayores tienen celular, entonces le enseñamos cómo ingresar a la página web de la emisora, si tienen radio, sintonizar. De hecho hacemos campaña de escuchar en el dial, en la 96.4,
Y también a los jóvenes, Humberto, ese ecosistema de las nuevas generaciones, visitamos colegios. Muchos no saben que ese aparatito que llevamos a veces y que rifamos entre los chicos, pues dicen, ¿eso qué es? Eso no es un celular, no me interesa. Pero claro, enseñarles a usarlo, que ahí también pueden pedir canciones. Entonces es un trabajo muy bonito desde la raíz, de trabajar de una manera muy orgánica en la comunidad, con la comunidad, en los diferentes lugares, en las plazas de mercado, en el parque principal, en las veredas, que son 16 veredas que tenemos, que conforman el municipio de Madrid, Cundinamarca. Entonces nosotros creamos ecosistema caminando en las calles, mostrando y también invitando a esos emprendedores, Gato, a la emisora. Nosotros hacemos programas, tenemos más de 18 programas al aire que tienen que ver con emprendedores, con mujeres que inspiran, con tejido social. Tenemos muchos programas que tienen que ver con la comunidad y las personas del común que no tienen nada que ver con las comunicaciones se sientan en un estudio de grabación y se ponen nerviosos y les da miedo hablar frente a un micrófono, pero cuando nosotros como locutores y somos los encargados de llevar a cabo ese programa, de que tú me cuentes tu historia, relájate, vamos a estar hablando como si estuviéramos hablando en la casa, en la sala de tu casa, cuéntanos tu historia. Y es increíble cómo se van distensionando a medida que nosotros como comunicadores y locutores les damos esa confianza para que compartan y ellos generan comunidad con su familia, con sus amigos, con las juntas de acción comunal. Esto es una cadena, claro, definitivamente. Ahorita los jóvenes, hablamos de los jóvenes y los jóvenes. Yo mencioné lo de Radiónica, que es la emisora, no sé si hay hoy en Radiónica. Por supuesto, Radiónica. Radiónica, amo Radiónica porque Radiónica es para los pelados, sí, para los jóvenes. Yo sí, seguiré siendo joven toda mi vida, aunque ya 58 voy a cumplir este año, pues no parece. Uno le pegan los años. Estás en tu segunda juventud. Pero saben que sí, mi segunda juventud. Pero ¿saben por qué menciona Radiónica? Porque Radiónica, así como la Radio Nacional, pues Radiónica es parte de la Radio Nacional, de la radio pública. El año pasado, del antepasado al pasado, creció 34%. Es decir, Radiónica tiene, y son jóvenes los que oyen, y eso es porque es que el gran temor que dice es que los jóvenes están oyendo otras en las plataformas, pero los jóvenes, Radiónica tiene una audiencia de 187,000 oyentes diarios. Las radios comerciales sabemos que tienen cientos de miles, hasta millones, pero 187,000 diarios, eso es una cantidad de gente importantísima y son jóvenes, Omar. Sí, y quisiera hablar un poquito de Radio Nacional y trato de ser lo más concreto posible porque allí están pasando muchas cosas. Radiónica está siendo manejada por jóvenes haciendo radio para jóvenes, pero jóvenes con experiencia. Y infortunadamente la radio pública en todas las épocas tiene los problemas que sabemos por temas simplemente políticos y ataques y amenazas y todo esto que está pasando, pero aquí vinimos a hablar de radio y uno de los otros temas. Yo trabajé en la Radio Nacional hace más de 20 años, esa Radio Nacional que sé que Magda y que muchos aquí conocieron, Yo que era, también la radio, trabajé con Radio Nacional, que era la radio netamente cultural, ¿sí? Que era la radio para esa época que estábamos viviendo. El crecimiento de la Radio Nacional se debe a que esta administración que llega en cabeza de Luis Alfredo Hernández, quien asume la subgerencia de radio, fue querer darle un vuelco a la radio, primero estando presentes con las nuevas tecnologías y las plataformas, o sea, un equipo digital muy, muy fuerte, pero sobre todo la idea de Luis Alfredo era recuperar eso que tuvo la radio de hace muchos años que ya no estaba al aire. Por ejemplo, los lectores de noticias, gente que ya estaba prácticamente pensionada o por fuera. Luis Alfredo dijo, yo voy a volver a poner al aire en la Radio Nacional los lectores de noticias tradicionales. Hoy en día los lectores de noticias son Jesús Alzate Arroyo, Fernando Calderón España, Edison Barón Villamizar y Florentino Mesa. Con unas voces maravillosas y una experiencia increíble. Claro. De pronto los más jóvenes, Magda, no saben de quién estamos hablando, pero son los señores que hicieron parte de la historia de la radio, los que hicieron la radio grande en aquella época. Eso primero, volver a la radio en la producción, esa radio tradicional combinada con las herramientas modernas, y otro tema era poner la radio pública a competir con la radio comercial. Ser de interés público no quiere decir que la radio cultural tiene que ser aburrida y para un sector pequeño de la población. No, hay que salir a competirle los oyentes a las otras cadenas como en la que tú trabajas. Y ahí en ese sentido lo que hicieron fue
meterse al ECAR para poder comprobar qué es lo que está pasando con la Radio Nacional. Y en el ECAR reciente, Radio Nacional es la quinta emisora, está en número 5 entre las más habladas. Y para Eso cerrar, es histórico, además. Y para cerrar te digo lo siguiente, se cumplió el numeral del acuerdo de paz que ordenaba abrir 20 emisoras de paz en zonas que habían sido de conflicto. Hoy en día hay emisoras en San Vicente del Caguán, en Bojayá, en Chaparral, en Buenaventura, pero además hubo otro cambio. En aquella época que menciono, claro, la radio tenía varias frecuencias en Colombia, pero la orden era que se hacía una programación centralizada y las demás se pegaban y retransmitían lo que se hacía desde Bogotá. Hoy en día es diferente. Hoy en día ponemos o se pone en el orden nacional lo que pasa en Dibuya, lo que pasa en Leticia, donde se acaba de reinaugurar el estudio de radio y televisión, y se está trabajando con talento de cada una de las regiones. Esas 20 emisoras están siendo manejadas por firmantes de paz que se están capacitando en comunicación. Entonces, yo en la mañana utilizo una frase que digo, voces, acentos y noticias desde las regiones, porque es una fantasía uno darle paso a una ronda de 10 noticias o 10 informes que no tienen más de minuto y medio de duración y escuchas al del acento guajiro, a la del acento caleño, a la paisa. Eso es un recorrido por Colombia en las voces de las regiones y creo que ahí es donde, repito, volvemos a la radio antigua porque la gente volvió a escuchar esa radio que le gustó y de la que se enamoró y nos enamoramos muchos, pero la tecnología está. Tú descargas la aplicación de Radio Nacional en tu teléfono, puedes desplegar y entras a las 12 emisoras descentralizadas que están en las capitales y a todas las emisoras de paz, tú puedes sintonizar la de Radio Sucio, la que quieras, la llevas en tu celular de manera portátil. La Radio Nacional se escucha actualmente en 74 frecuencias, se escucha 20 emisoras de paz, se escucha pues en el canal virtual, se escucha en la aplicación y se escucha en la señal TDT de los televisores. Tú sabes que ahí, en todo lo que has mencionado, algo importantísimo, porque ya lo dijimos sobre la localidad. La localidad sigue siendo, y estos estudios son en Europa, en Estados Unidos, que hablan de lo que mantiene viva también la radio es ser local, hablar localmente. Aquí la historia siempre ha sido que durante años todo sale de Bogotá. Y entonces solo oyen al señor que está en Bogotá y que cuenta, no, que yo voy esta mañana, está lloviendo. Bueno, pero en Cali no está lloviendo. No, y que aquí está frío, pero en Barranquilla qué frío está haciendo, no joda. ¿Me entiendes? O sea, eso, y tú mencionas eso y me parece que eso es clave, la credibilidad, la localidad es lo que mantiene todavía viva a este medio de comunicación. Y rápido menciono ahorita que hablaste de diferentes nombres tradicionales, por no decir antiguos y viejos. Nuestros maestros, una de ellas que está aquí hoy presente, que es Magda, nombres como que han sido también presidentes de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, Armando Plata Camacho, William Vinasco Che, que ha sido también vicepresidente, Juan Harvey Caicedo, en paz descanse. René Figueroa. Exactamente, el caso de Alberto Piedrahíta Pacheco, de Fernando González Pacheco. Eucario Bermúdez. Eucario. Todos esos nombres son, nosotros estamos parados sobre ellos, esa es la base de lo que hoy en día, y gracias a ellos nosotros aprendimos esa esencia del medio, y gracias a ellos aprendimos lo que era la localidad. Y yo en una nota personal que no tiene tal vez nada que ver con la radio, complemento algo de algo que yo hago en la televisión. Un programa que lleva 54 años al aire, esto no es una cuña, todos los sábados a las 8 de la noche. Ese programa es la representación del humor a través de todas partes de Colombia. 50 y pico de años. 54. Cumplimos hace 2 semanas. Y resulta que es eso, es el de la costa, el del interior, el del Pacífico, el de los llanos, todos están representados y eso es lo que necesita la radio, sentirse representada, como el caso de tu comunidad, Adri. La forma en que tú comunicas, ¿qué es lo que más busca o crees tú que busca tu audiencia? Contar historias reales, ¿sí? Vivencias. Llegar al público, como lo decía Angie, que lo alternativo con lo comunitario se fusiona, se une. Nosotros también salimos a buscar la noticia, a buscar la persona, a contar, a visibilizar, a decirle, oye, ven, Omar Antonio, no mentira, cuéntanos a través de la radio tu vivencia, ¿cierto? Es escuchar a una persona trans, ¿sí? Es escuchar a una persona que ha sido rechazada porque desafortunadamente
como lo decía el gato desde el inicio, todavía no tenemos esa mentalidad abierta. Todavía señalamos, todavía juzgamos, todavía criticamos, todavía nos burlamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay respeto. ¿Nosotros qué hacemos? Ven, nos interesa tu historia, cuéntanos tu historia. Tranquilo, estás en radio, puedes ser tú. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Quieres que te llame con tu nombre propio? ¿Quieres ponerte otro nombre? Y la gente, como lo hemos experimentado tal vez con Angie y con otras personas que están acá del público que también tienen medios comunitarios o que también forman parte del medio comunitario, es ser. La persona puede ser. En radio, la persona puede ser. Pero Adri, perdón, algo que me parece que es muy valioso del ejercicio de Adriana es que, claro, ella tiene su emisora radiodiversa, que abiertamente es una emisora que va dirigida a una comunidad específica. Y personas como tú han tenido la valentía en una sociedad que no evoluciona y que sigue siendo retrógrada, Total. machista, homofóbica, xenofóbica y de todo eso, decir, yo pertenezco a esta comunidad y voy a liderar un proceso comunicativo. Pero tú te has puesto a pensar en cuántas personas que hacen parte de esa comunidad y que no han podido o no han querido, como se dice, salir del closet, revelar su verdadera identidad sexual, te escuchan porque se identifican con los contenidos. O sea, ese oyente oculto, yo siempre digo que son malos oyentes que no se reportan, que no llaman. Entonces, ese oyente oculto que siempre está ahí esperando lo que tú le vas a decir, que no va a la marcha gay, que no se identifica como miembro de la comunidad, pero que eso es lo que siente, tu radio es para él, así él no haya salido a decir, esta es mi identidad sexual. Me parece que es un ejercicio muy valioso. Exactamente, sí hemos tenido casos de personas que tocan la puerta y dicen, oye Adriana, a mí me gustaría estar en tu emisora, pero no me quiero llamar Adriana, me quiero llamar José. Listo, José, ven a la emisora y cuéntanos. Por eso vuelvo y digo, nosotros somos ese espacio. La radio tiene esa magia. En la radio puedes ser tú, ¿sí? No tienes que esconderte. A diferencia de la televisión, en la televisión debes guardar una imagen, ¿cierto? Lo que no significa, en la radio tú puedes llegar y ya, ser tú. Nos puedes contar tu historia, nos puedes contar lo que nos vienes a contar. Un tema, no sé, cómo fue tu infancia. Hay historias tan duras, ¿sabes? Hay historias de personas que de verdad, o sea, uno lo siente, porque la radio uno también la siente y uno está enfrente de otra persona, una persona que es capaz de sentarse frente a uno en su estudio y contarle su proceso, cómo ha sido, y salir de la emisora vestido, me disculpan lo que voy a decir, no sé, vestido como el caballero que debe ser frente a su comunidad y frente a su propia familia. Porque, pues, no sé, no es mi caso, porque pues afortunadamente siempre me he identificado como soy, una mujer lesbiana, abiertamente, no tengo ningún tema con eso, frente a eso respeto y siempre me voy a parar de la misma manera aquí y en donde sea. Porque así me identifico. Por eso te respetan, por tu valentía. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Bien, Adri. Dani, ¿querías decir? Sí, quería agregar algo y es que definitivamente el Internet falla. El 70% de nuestro país es rural. El 70% de la gente no tiene la posibilidad de comprarse un móvil, de pagar un plan de datos. Y lo peor, no les llega, si uno aquí por la 57 con circunvalar, ¡ay, se me fue la señal! En Bogotá, ¿no? Entonces, estamos en una campaña, todos, también liderada por nuestro presidente, la Junta Directiva y toda la gente de la ACLs, regalemos un radio. Regalen un radio que esté cumpliendo años, dejen de regalar Lo corbatas. hacemos, Dani, en Madrid lo De hacemos pilas. todo el Me tiempo. encanta, me parece divino. Y Nos mira, vamos a quedar yo he sin regalado presupuesto. a todo el mundo, y cuando lo regala la gente, gracias. Hablamos en un mes, hermano, qué machera, estoy cocinando y pongo el radiecito, no sé, regalemos un radio. Y la radio, el AM, estoy ahorita trayendo unas arepas boyacenses que no se han comido. Estuvimos en Venta Quemada y puse mi radio en AM. Hace 8 meses que hubo el temblor, el día anterior hubo el atentado al señor Miguel Uribe,
El día después, el domingo, yo estaba en Zipaquirá, ya con esta anécdota termino, en Zipaquirá tenía que hacer un programa de 1 hora para City TV y entonces me fui a Zipaquirá. Y entonces empezó a temblar, 8 y 10, yo estaba profundo, brinqué de la cama, no sé qué, alcancé a llamar a mi hija, mi amor, ¿estás bien? Sí, papá, tú, ok, salí del ascensor, tú, se trancó, el celular, tú, no funcionó, saqué mi radiecito de pilas, que todo el mundo se ríe cuando uno lo echa en el, ¿no, maestro Germán? No, todo el mundo, ¿usted para qué lleva eso? ¿De pila? Y saqué mi radio de pilas. El epicentro fue en la Mesa de los Santos, no sé qué, en Zipaquirá, y me pongo la radio en AM. Aquí en Zipaquirá 2 casas se cayeron, no sé qué, los bomberos en este momento. Hermano, la radio, punto final, de verdad, Garrotico. Toma más agüita, toma más agüita. Oigan, Eduardito. miren, como el tiempo va pasando y ahorita viene algo interactivo muy chévere con Mauricio Quintero sobre el estereotipo para seguir celebrando este Día Mundial de la Radio. Pero hemos hablado de desafíos, hemos hablado de cifras, de experiencias, de contenido, de la esencia, pero oportunidades. ¿Qué oportunidades ves tú, Angie, por ejemplo, para las nuevas voces que tengan cabida, que tengan oportunidad en la radio? En el caso de la radio comunitaria, definitivamente nosotros somos vitrina para los talentos, Humberto. El talento de nuestro municipio es increíble ver tantos músicos, artistas que son visibilizados a través de la radio, jóvenes que no tienen la conciencia de la radio, pero cuando va el amigo, tienen una comunidad grandísima, transmiten en Facebook desde sus redes sociales, en el estudio de la emisora, en la cabina de radio, y es para ellos sentirse realizados, estar en una cabina de radio como, no sé, haz de cuenta, Caracol Radio, Blue Radio, no sé, estar en esa emisora de municipio visibilizando su talento. Yo creo que no solamente su talento, si hablamos de cultura, los servicios que ofrecen, hay tantos chicos y chicas que tienen sus emprendimientos, sus historias de vida también. Entonces nosotros lo hacemos por medio de Madrid Radio, de visibilizar a esos jóvenes, a esas jovencitas, de la visita que hacemos en los colegios y de generar conciencia de que la radio pues existe, que tenemos que tener ese sentido de pertenencia de la radio FM, de la radio AM, que no podemos dejar que pierda interés. Entonces hacemos ese ejercicio con los jóvenes, Humberto, y pues esa es la labor de nosotros desde la emisora. Misma pregunta para Ajá. todos, para todos. Bueno, la oportunidad que nosotros vemos, me adhiero a lo que dice ella, porque como lo decía anteriormente, somos alternativo y comunitario, es visibilizar, y lo que ella dice es muy cierto, es recibir a la persona que está grabando un disco, es recibir a la persona que también está llevando una lucha diaria, que no tiene como el paso a abrirse a un medio comercial, como un Caracol, un RCN, etcétera, sino es abrir ese espacio a la comunicación alternativa y comunitaria, es visibilizar el arte y la cultura a través de nuestros medios. Eso es una oportunidad para ellos y una oportunidad muy grande para nosotros poder abrir la puerta y decirles, hey, mira, hoy en Radio Diversa nos acompaña el grupo musical, no sé, cualquier género musical. Gato, nuevas voces en la radio, yo más que argumentarles o hablarles, quisiera hacerles una invitación, y es que péguense un paseíto a la Radio Nacional de hoy en día. Y les voy a decir por qué. Yo estoy cumpliendo un sueño. Hoy mis compañeros de trabajo son los hombres que me inspiraron a ser locutor hace 36 años. En febrero de este año cumplí 36 años de hacer radio. Yo escuchaba a Fernando Calderón, escuchaba en Caracol, escuchaba a Chucho Alzate, escuchaba a Juan Gelmo Larraondo, y que hoy en día sean mis compañeros es un sueño cumplido. Y yo les contaba, creo que a Daniel, yo tenía 2 sueños, ser locutor y una vez ser locutor, pertenecer a la ACL. Entonces, estoy cumpliendo mis sueños, la radio es mi vida, pero les quiero invitar a que se den un paso por la Radio Nacional para que ustedes vean cómo estamos trabajando esa mezcla de gente con mucha experiencia, como los que les he mencionado, otros que llevamos ya un tiempito, pero que ahí estamos en el camino, y las nuevas generaciones, los recién graduados, los que están haciendo prácticas.
hablarle a un grupo de periodistas que no creen que nosotros hacíamos noticias sin internet, que las noticias se redactaban de un periódico, que se asombran cuando uno les dice que existía algo que se llamaba un cartucho y un pícolo y una grabadora de carrete abierto. Decían, ¿cómo hacían ustedes sin internet? Si hoy en día usted abre el celular. Entonces está pasando algo muy interesante, y es que nosotros, los que somos de cierta generación, estamos aprendiendo todo ese cuento de hoy, que son las narrativas digitales, cambiar el lenguaje. Ya tú no saludas solo a tus oyentes, saludas a los oyentes, a los seguidores, a los de las redes sociales, a los suscriptores del canal de YouTube. Nosotros estamos aprendiendo de una generación que nos está enseñando a comunicarnos hoy en día, y ellos están aprendiendo de la radio La que hicimos enseñanza es mutua. con carisma, con pasión. Claro. Entonces, yo les invitaría para que, más allá de todo lo que ustedes escuchan y de lo que dicen, vayan ustedes y vean la forma en que nosotros estamos trabajando y las herramientas que nos dan técnicas y tecnológicas para poder trabajar. Yo conduzco un espacio de noticias a las 5 de la mañana y el más viejo soy yo, y yo tengo 53 años. La periodista de redes, el editor, el control master Tienen 20. y el productor, ninguno de ellos supera los 25 años. Entonces, y de gente que entiende perfectamente lo que uno quiere, dense un paseíto por la Radio Nacional, vayan al máster central, Y por Madrid vayan Radio, a Radiónica, y por Radio Diversa. vean la forma, vean los puestos Por en que Javeriana. nosotros, los puestos de trabajo que tenemos, las condiciones en las que estamos trabajando, porque ahí es donde ustedes y mucha gente puede comprobar si lo que se dice afuera de lo que pasa en ese edificio es verdad o no. Y es la invitación que les tengo, cuando quieran, organizamos una visita, ya hay una visita guiada y ustedes ven cómo es un día de radio en la Radio Nacional de Colombia. Yo estoy feliz de haber regresado después de 20 años a la Radio Nacional de Colombia, en una época en la que me devolvieron mi puesto, mis programas y mi dignidad después de un cierre abrupto. Por los mismos 300 Eso. pesitos. Algo para ir cerrando de la oportunidad es, yo creo que hay que hacer una cosa. Todos tenemos acá una emisora portátil. Hagan contenido. No todo el mundo, yo quiero trabajar en Caracol. Sí, rico. Yo quiero trabajar en Blue. Sí, delicioso. Pero hay más cosas. Despabilense, hay más cosas. Hay más empresas. Muchas empresas tienen, tengo entendido, Ecopetrol tiene su canal. Home Center debe tener su canal. O si no, lo tiene que proponerlo. O si no, ustedes tengan un canal de personas, la Conrad Lorenz, todas las universidades, Con tengan radio. un programa sobre a la gente que Con le gusta. radio, como dices tú, Omar. Claro, o la gente que le gusta hacer un programa sobre por qué es rico pasear en un desierto en moto. Tengan un programa de eso, que seguro hay un nicho de personas que los van a oír. Eso sí, traten de tener calidad. Segundo, pilas con las fake news, pilas con las mentiras que llegan por acá, que fulano se murió, que Luis Miguel está muerto, que no, pilas también. Y tercero, llénense de datos. Ya es el colmo que uno solamente presente un cantante. A continuación vamos con Juan Gabriel, un cantante mexicano muy famoso. Hombre, por Dios, ya podemos saber cuánto pesa Juan Gabriel, cuánto medía Juan No, Gabriel, Juan Gabriel si le murió. gustaba comer espaguetis o no. ¿No? Quiero saludar al doctor Méndez, celebridad de la radio Catica, Cata Plata, por favor. Santiago Vélez Child, de las nuevas camadas de gente de radio, muchísimas gracias por estar acá. Es decir, Shirley, nuestra gran cantante, hagan radio, hagan podcast, hagan información desde acá, pero háganla bien hecha, de manera técnica, bien jalada, pilas con decir cosas que no son y amplíen la información. Hoy en día, dar una noticia con 2 datos es el colmo. Cuando podemos obtener 500 datos acá, pero háganlo porque siempre va a haber alguien que le gusta lo que ustedes hacen. ¿Por qué bañar los gatos los jueves en la mañana con luna llena? El doctor Germán Puerta, ya con esto termino, lo he invitado a Javeriana Estéreo, tiene un programa de astronomía. Pues si vieran un tipo que habla de Marte, pero ya Marte ya fuimos, a la luna ya fue. Y es una locura. ¿Cuántos libros tiene, maestro Germán, escritos? Tiene 30, eso Carlito, tiene 35 libros de astronomía. ¿Saben qué quiere decir eso? Que hay gente para todo, hay nichos para todo. Entonces, la oportunidad es toda, gato. No, un solo datico. Juan Gabriel ya murió. Murió, ya se... No, bueno, está vivo, ¿no? Él y Javier Solís están vivos. Están vivos, Con dicen. Michael Jackson, es una No, estrategia Elvis- Y Elvis comercial. Presley. Elvis también vive, la radio. Fíjense, yo El gato. quiero aprovechar estos últimos minuticos porque sé que ya ahorita viene Mauricio Quintero para que ustedes sigan nutriendo lo que estamos haciendo. Aquí está
Carlos Javier, querido, bienvenido. Buenas noches para todos. Sabos, carajo. Un gusto también estar aquí, acompañarles. También crecí escuchando la radio de Fernando Pava y por supuesto crecí escuchando esas voces lindas de Gustavo Niño Mendoza leyendo noticias, Juan Harvey, bueno, tantos personajes muy ¿no? impresionantes, además eran impecables en todas sus presentaciones, una cosa, o sea, los nombres son infinitos, ¿no? Y he tenido pues la oportunidad de vivir la transformación de la radio, lo que ha pasado con la radio en todos estos años. Alcanzamos, el Gato y yo, aunque estamos muy pelados todavía, el Gato y yo alcanzamos a grabar cuñas y se iba el señor a las 5 de la tarde con el Piccolo a llevarlas en la moto a Caracol y a taxi, RCN, sí. o como fuera, pero el Piccolo tenía que llegar y el Piccolo era esa cintica donde iba la cuña grabada, ¿no? Entonces uno llegaba al estudio y el Piccolo tenía que salir como un tiro. Y he sido un gran defensor de la radio y un gran defensor de las voces y un apasionado pues de este negocio definitivamente. Pero entonces lo que viene sucediendo en los últimos años y lo que ha pasado de manera salvaje en el último año particularmente, es que primero la transformación digital ya pasó. Eso ya sucedió. Lo segundo, que es lo que estamos viendo hoy, es que la experiencia como tal también se transformó, que lo decía un poco el Gato en otras palabras, y es que hoy tenemos una experiencia de omnicanalidad. Entonces, la radio hoy pertenece a ese ecosistema. Entonces está la radio, están los digitales de la radio en este caso, ¿no? Muchas emisoras tienen su extensión en digital, y además de eso tenemos unos chats con los que nos comunicamos con nuestros oyentes también, que tienen unos bots, que tienen que cuando la gente escribe unas palabras, eso pues automáticamente alimenta unas bases de datos. Y tenemos una serie de cosas que hoy complementan la experiencia del usuario. La radio hoy está dentro de esa experiencia. Entonces, digamos que no podríamos decir tampoco ni que la radio murió ni que la radio va a morir. Sencillamente lo que puedo decir hoy o aportar es que la experiencia ha cambiado y hacemos parte de esa experiencia. Lo que podría suceder, esta mañana leí un mensaje en ex de Alberto Marchena. Bueno, Alberto Marchena siempre es muy curioso en sus apuntes, pero lo de hoy decía que la radio a la final lo que iba a terminar haciendo era nicharse para poder sobrevivir y tener públicos de mayores de 35 años. Porque el reto de lo que estamos viviendo hoy es si vamos a tener un relevo generacional, porque la gente joven hoy, pues de alguna manera no está consumiendo directamente la radio, tiene otra cantidad de cosas para consumir. Entonces, lo que viene y la pregunta va a ser si el relevo generacional va a ser tan importante y tan fuerte. Esa es una de las cosas. Y la tercera, que pues yo lo que veo y pues vivo hoy y lo estamos viendo directamente, yo por fortuna pues trabajo en una empresa que es mucho más como, por decirlo un poco más empática, pero lo que estamos viendo hoy en los medios es una cosa salvaje, por lo menos a nivel comercial. Entonces Caracol Radio venía perdiendo en los últimos años el 36% en utilidades, en EBITDA, eso al final del año es un dineral. Cuando una empresa vende 20.000, 30.000 millones de pesos, pues el 36% es una cosa loquísima. Entonces, claro, los números de hoy son muy distintos y eso está haciendo que por más que queramos el negocio, pues muchos directivos y empresas tengan que tomar decisiones difíciles como las que hemos visto, que han sido, vuelvo y digo, salvajes de una manera de verdad que muy dolorosa, y complementa lo que es el escenario un poco, digamos que para continuar siendo bonitos y positivos en nuestro amor por los medios, no solamente la radio, sino en la televisión, como la seguimos queriendo y todo, y decir los medios con los que hemos crecido y aceptando los nuevos y siendo parte de los nuevos, creo que es lo que hace parte hoy un poco de cómo está el espectro en realidad, como para también como terminar de aportar un poco la carita de la realidad de lo que está sucediendo el día de hoy un poco en los medios. Pero eso es como lo que quería comentarles de parte de lo que estamos viviendo hoy un poco, por ejemplo en la radio en las mañanas o en algunos espacios, se está alimentando incluso y se dice, vea, nuestro canal de TikTok a esta hora estamos presentando tal cosa, cuando se está al aire en la radio.
Entonces, fíjate cómo el ecosistema, a la final somos parte de ese ecosistema, pero también estamos tratando de crecer y obligatoriamente tenemos que crecer, no solamente en radio, tenemos que crecer en seguidores, en TikTok y en redes sociales, en YouTube, etcétera, 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 etcétera. La pelea es mucho más fuerte, es supremamente agresiva, es desgastante, porque ya son muchos medios los que tenemos que trabajar. Antes, como decías, antes uno sí llegaba y se sentaba y hacía su programa de radio. Hoy en día entras a una sala que ya no es una radio, ya es una sala de contenido. Incluso me estaba mal sentado estos días en un programa y vi una cosa que sacaron y estaba yo hasta mal sentado. Entonces fíjate que no se puede uno ni descuidar porque ahora sí lo poncha uno la cámara. Entonces es como toda esta experiencia de lo que estamos viviendo el día de hoy, cómo se está viviendo un poco dentro de los medios, o por lo menos la realidad de este momento. En un año lo sabremos. Pero fíjate, aparte de que lo que has dicho que además es importantísimo y es triste sobre lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo, y no sé, los dejo con esta pregunta al aire, y es, sí es verdad, yo he pasado mi vida entre información, noticieros, radio musical también, y creo que como con la música, que es algo que me apasiona a mí profundamente, creo que como la música, la radio cambia de ritmo, cambia de escenario, cambia de género, para hablar de todo, para hablar de género, pero para hablar de género, pero sigue siendo lo mismo, porque esa experiencia de la que hablas tú, me pregunto yo, los que la hacemos radio todos los días, sí hacemos el video para las redes, pero estamos en la misma radio. Es decir, lo que pasa es que para las corporaciones se ha convertido en cómo dividimos todo ese dinero, cómo dividimos el dinero que ingresa por lo digital, porque al final de cuentas sí entra por lo digital, pero no va para la radio, pero sí es de la radio. No sé si me explico. O sea que al final de cuentas es lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que está en diferentes canales, pero si entendemos que es toda una, es que la palabra ecosistema la hemos dicho tanto, pero es todo un ecosistema y lo aprendemos a manejar, no hay excusa para que se pueda seguir haciendo y se pueda seguir sacando adelante. Lo que ha pasado con los medios y los despidos que ha habido en toda, es un tema, es el orden mundial. A la semana pasada, antepasada, el Washington Post, ustedes seguro saben mejor que yo la noticia, 30% de su personal salió. Y eso no están en Colombia, no tiene nada que ver con Petro, el Washington Post, por meter política un segundito. Pero aquí, y este es un año tan crítico, tan importante, entonces todos, y nos pasa en la televisión. En mi programa salieron 14 personas hace 15 días del programa. Entonces ya dijeron, se va a acabar, Sábado Felices no se va a acabar. Ya nos dijeron que no se va a acabar, pero la gente sale a decir, no, es parte de el proceso de la realidad mundial, de las guerras que estamos viviendo. Yo creo que es parte también, y qué bueno que lo menciona el doctor Méndez, que como todo es cíclico, y quienes tienen un poco más de años que nosotros aquí saben que la economía es cíclica, la historia, las guerras, todo va y viene. Estamos en el punto tal vez crítico en este momento, pero para ser un poco optimistas hay que tener fe en que mientras sigamos con la esencia, mientras sigamos con las historias y mientras existan todas esas personas que quieran oír nuestras historias y quieran oír nuestras canciones que ponemos y quieran oír nuestras comunidades, al señor, al viejito, al vendedor, al todo lo que mencionaron aquí, yo creo que siendo hoy Día Mundial de la Radio, ese gran deseo que tuvo la ONU cuando le dio la importancia a las comunidades y que contaran y que salieran de la crisis que estaban pasando calcula tú el 46, ¿cómo estaba el mundo? ¿Qué esperanza podría tener cualquier ser humano en 1946 cuando murieron todos los que murieron? Ninguna. ¿Qué esperanza podemos tener hoy? Muchos dirán ninguna, pero basado en la experiencia yo creo que la tenemos toda. Gato, una cosita chiquita, yo creo que es difícil de pronto decirlo, pero yo creo que la radio lo único que tiene es oportunidades. Y suena feo decirlo, pero la crisis de aquel es la oportunidad del otro. Cuando se cierra una emisora, que es una noticia triste para nosotros como locutores, pues es la oportunidad para otra emisora de conquistar esa audiencia que quedó flotando.
la tragedia que estamos viviendo con el invierno en Colombia que azota 8 departamentos, es la oportunidad del periodista que mandan a la región y se está fajando unos tremendos informes pensando en que va a mandar eso y lo va a nominar al premio Simón Bolívar. O sea, nosotros los trabajadores de la radio debemos ver oportunidades en todo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de hacer una radio que sea útil. Y esa es la reflexión. Yo cada vez digo, bueno, yo termino mi turno y ¿qué dejé? ¿Qué le conté a la gente que le va a servir? ¿O qué aprendí yo de lo que los oyentes contaron? Yo creo que la radio, si no hace una radio de servicio, así sea comercial, comunitaria, lo que tú quieras, si tú no prestas un servicio detrás del micrófono, por pequeño que sea, que le sirva así sea a un oyente, pues debes reevaluar tu ejercicio de ser un hombre o una mujer de radio. Gracias. Buenas noches para todos. Primero que todo quiero agradecer la oportunidad de estar acá. ¿Cómo te llamas? Es muy importante para mí. Mi nombre es Sergio Ávila. Creo que me voy a atribuir algo en este momento, con el permiso de todos, y es que yo represento un pedacito de la radio que faltó acá, y es la radio escolar. Esta hizo falta, estamos hablando de, están haciendo los grandes, pero no hemos hablado de lo que pueden hacer los pequeños. Desde lo mismo me nacen 3 preguntas. La primera es, bueno, cuando empezaron a hablar, hay muchas cosas que yo no conozco. Entonces, ¿cómo se mide la audiencia en cuanto a la radio tradicional y a la radio digital? ¿Cómo hace para saber? No, es que tenemos 30.000 oyentes. Yo prendo el computador y estoy transmitiendo y no tengo ni idea. Por otro lado, segunda pregunta. Las emisoras, y digo esto por la HJCK, que hace ya más o menos 25 años migró a lo digital. Es la primera emisora que migró a lo digital completamente. Hace poco la FM también sacó una nueva plataforma y se me antoja a mí que está migrando, pero el maestro Dani decía hace un momento que no, que la radio ni por chira se va a acabar la tradicional. Entonces, siento ahí como esa dicotomía de que pareciera que sí va a suceder como similar a lo de la televisión, que se fue a lo digital 100%, y entonces, ¿qué va a pasar con la radio tradicional ahí, siendo que hay tantos lugares en Colombia donde no llega? Y mi última pregunta es esta. De todo lo que se ha dicho, ¿cuál es el panorama que deben enfrentar los nuevos comunicadores sociales y periodistas? Lo digo porque es que en mi labor cotidiana, yo vine acá con mucha expectativa y me voy con más preguntas de las que venía. Muchas gracias por la confianza. Pero es por la misma expectativa que se me abre aún más No, claro, de eso se trata. Que no conocía. Lo digo porque he tenido la oportunidad de ver en mis estudiantes, bueno, si no se nota, pues es que soy profe, de ver en mis estudiantes que una persona que tenía dificultades para hablar, para escribir, para expresarse, luego resulta con una fluidez, con una cantidad de ideas para hacer programas, y cuando yo le pregunto, oye, ¿qué quieres hacer cuando salgas del colegio? Y me dicen con absoluta seguridad, yo quiero estudiar comunicación social porque esto de la radio me encanta, me enamoré de esto. Pero entonces yo, escuchando todo lo que digo, caramba, y ahora cómo le digo que echaron un poco de gente. Claro, pero no lo pueden, echar de su celular. Que tiene una oportunidad. Claro, ese chico que tiene 16, 18, no sé, que le gusta el ciclismo, que le gusta hacer ciclismo. Ahora pongo el cuento de Ventaquema, 4:30 de la mañana íbamos para Ventaquema, una cantidad de grupos de ejecutivos en bicicleta con 3 motos. Para mí eso es en chino, salir a montar en bicicleta. Un grupo de ejecutivos que montan en bicicleta a las 4:30 de la mañana por la autopista norte, así. Es decir, ese chico de 17 años, lo que si le gusta es el ciclismo, le gusta, ya no tiene que estar en Caracol, ya echaron 15 personas de Caracol y 30 de RCN y 40 de no sé dónde, pero no lo van a poder echar de su celular, de su contenido. Aquí está la gran oportunidad de unirnos, de casarnos con la tecnología. No le tengamos miedo a la tecnología. Llegó la IA, nos mató. No nos mató, utilicémosla, pero utilicémosla para nosotros. Me dejas tú de la última, profe, respecto a los periodistas, los nuevos comunicadores, y esto es algo con lo que no recuerdo si lo leí o lo escuché, pero con eso cerré una charla a unos estudiantes de Unimpau que aspiran a ser comunicadores. Entonces les decía que se imaginaran la escena. Hay una sala de redacción tradicional, varios escritorios, y en el fondo de la sala de redacción hay una oficina. Y el jefe de redacción abre la puerta y sale y dice, empezó a llover, está lloviendo duro, tal. Y el practicante de periodismo vio que salió su jefe y dijo, a esta hora llueve en Bogotá, se esperan torrenciales aguaceros, público. ¿Sí? El que estaba detrás de él, que había sido el practicante y lo acababan de contratar ya de planta, fue un poco más cauto y dijo,
inicia la temporada de lluvias en Bogotá, de las 20 localidades, 15 se verán afectadas, se espera que las unidades de gestión del riesgo tomen medidas, no sé qué, El que estaba atrás se levantó de la silla, fue hasta la ventana y vio que estaba lloviendo y dijo, estamos en condiciones de confirmar que llueve torrencialmente en Bogotá, habrá trancones, no sé qué, El que estaba más atrás, que tenía más experiencia que los anteriores, fue hasta la ventana, pero la abrió, sacó el brazo y se mojó. Entonces dijo, confirmado, atención extra, llueve en la capital de la República, espera temporada de lluvia, no sé qué. Y el último, que era el más veterano, que ya estaba a punto de pensionarse, fue hasta el perchero, cogió su gabardina, cogió su sombrilla, bajó al primer piso, abrió la puerta y salió, y se dio cuenta que el dueño del periódico estaba echando agua con una manguera desde la terraza. Se fue a almorzar y no publicó nada. La moraleja es, ¿publicamos lo que es verdad o publicamos lo que el dueño del medio para el que trabajamos quiere? Pilas con las fake news, Qué bueno. es lo que Sí. hablábamos. ¿Estás seguro que crees que llueve? Pero fíjate, qué bueno, qué buena historia, qué buena moraleja, profe. Fíjate, profe, de profe a profe. Dos cosas que me quedan importantes para ti y para tus estudiantes. El tema de, ¿cuál era la primera? Era El alcance, la audiencia. ¿Cómo medir la En audiencia? Colombia hay algo desde hace mucho, es el ECAR, que es el Estudio Continuo de Audiencia Radial. ECAR, eso lo hace IVOPE. Y eso son unas encuestas, se hacen encuestas telefónicas, encuestas presenciales a miles de personas. Y las preguntas son básicas. ¿Qué programa oye? ¿Oye radio? ¿Qué tipo de radio oye? ¿A qué hora la oye? Esas preguntas básicas. ¿La oye en el carro? Etcétera. Y ahí, trimestralmente creo que es, ¿cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? Claro. 3 de 4. Bueno, pero eso es básicamente la idea, ¿no? Es un tema de recordación también y eso es pues sumamente importante. Así lo miden aquí. Yo te doy un dato que eso seguramente llegará en algún momento en Colombia porque yo lo viví en Estados Unidos y es un beeper que se llama el PPM, el Personal People Meter, donde ese aparato le da la posibilidad de que tú por demográfico y lo mandan por regiones o por partes de la ciudad y a una familia y por edades saben que si en esta familia a cada uno de la familia le dieron un ppm y eso les dan un dinero básico, saben que esa persona oyó tantos minutos, tantos segundos, que es también un poco ya anticuado porque eso lleva 15, como 20 años en la radio en Estados Unidos. El tema de los algoritmos, el tema de la data, que hoy en día es tan importante, por eso para el tema digital es clave la audiencia, porque eso es súper fácil de medir. ¿Cuántas personas llegaron en este momento a oír esto? 1000, 2000, ¿no hubo más? Chao. Eso es súper fácil de medir. Lo otro es un poco por recordación, pero así es como aquí en Colombia funciona. Y, ok. Pero a mí lo que más me queda de todo esto de importante para tus estudiantes es que esos que tienen el amor por la radio, que no puedan desfallecer porque haya unos despidos que son parte de una realidad económica que no tiene nada que ver con ellos y que su futuro tengan claro que si en un país como Colombia, y repito esta cifra del inicio, país como Colombia, el 99%, está escrito, 99% de los colombianos tienen acceso a la radio. ¿Cómo la puedan conseguir? Sea la radio en un teléfono, sea en un aparatico, sea en el carro, eso es mucho. Eso es mucha gente que tiene acceso a la radio y que el 60 a 62% todos los días oyen radio, eso es también muy importante para que ellos digan, sí se puede, sí lo podemos lograr. Que estemos atravesando una situación económica, eso es, échale la culpa desde Putin hasta Netanyahu, mejor dicho, a cualquiera. Pero para ellos creo que sí debe ser una forma de comunicación, un medio que tradicionalmente desde que Marconi tuvo esa maravillosa genialidad, pues creo que es viable. No sé si ustedes estén de acuerdo que sigue siendo viable la radio. Claro. Mira, Claro Gato, que sí. Hay muchas preguntas, mira. yo quiero, Adriana, ¿Nos acabó el tiempo? yo quiero hacer una pequeña Una última. intervención Sí, ahí con el después de profe ahí y la última. para decírselo. Cuando yo empecé a apasionarme por la radio, dijo Omar Antonio que él tenía una serie de mentores y unas personas que lo habían motivado y que él escuchaba. Para mí, mi mentor ha sido Omar Antonio porque lo he escuchado
y tuve la oportunidad de acercarme a él y mira, hoy estoy cumpliendo un sueño, estoy sentada con Omar Antonio Barrera, con el gato, con todos ustedes acá. Entonces, yo pienso que esta profesión de ser locutor, comunicador social, es algo que le tiene que nacer a uno desde el corazón. Uno no estudia, en mi caso, bueno, puede ser el caso de muchos, uno no estudia comunicación social, periodismo y se vuelve famoso, porque uno no tiene que estudiar para ser famoso, uno debe estudiar para hacer lo que le gusta, para ser feliz. Entonces, eso es lo que te quiero dejar hoy como mensaje para que se lo transmitas a tus estudiantes. Si realmente eso es lo que quieren hacer con su vida, háganlo desde el corazón. Porque yo en un principio dije, ve, tan chévere, el gato en Caracol, mira, lo tengo acá sentado al lado mío y wow, o sea, wow, ¿sí? Y no soy… Guau, no, miau. Miau. Y no soy igual de famosa al gato, pero soy completamente feliz con lo que elegí para mi vida, ser comunicadora social y periodista. Yo también quiero aportar algo ya para también cerrar estas preguntas que nos hace el profe y gracias también por compartir la radio escolar. Nosotros desde Madrid Radio también, bueno, la primera pregunta que tú hiciste de la audiencia, ¿cómo medimos esa audiencia para radio comunitaria? Nosotros, la audiencia más allá de lo digital, porque por frecuencia de FM no podemos sino hacer campaña en la calle y preguntar si escucha Madrid Radio. Pero vía digital sí tenemos más o menos 5.000 oyentes al mes, ya hoy fue el último dato que nos compartieron los compañeros de prensa. Con respecto a las juventudes o a los niños, ese panorama de la radio y el miedo a que pues, los despidos y que se está acabando, pues pienso que eso depende de nosotros como locutores. Nosotros desde la radio comunitaria invitamos a los niños, a los estudiantes a hacer programas de radio, a que cuenten sus historias, a que participen en radionovelas. Tenemos ciertos conocimientos también en actuación de doblaje. Aquí está Catalina Plata, que es una gran referente, actriz de doblaje, locutora comercial, a quien admiro y que puedo decir ahora que es amiga cercana y hace unos años atrás, lejos de imaginarme que iba a ser mi amiga, pero desde la radio de Madrid hemos sembrado y hemos despertado esa magia a los niños y niñas a hacer radionovela, gracias a Sergio Garrote que está aquí presente, que ha nominado estas piezas de radionovela de Madrid Radio y ha sido nominados a los premios más importantes en Latinoamérica, y es despertar ese gusto por la radio, por estar encerrado en una cabina, hacer programas para los niños, como Colorín Color Radio, por ejemplo. Ponerlos a hacer los pisadores y las promos de la emisora con voces de niños, irnos para las escuelas, para los colegios. Entonces pienso que como tú como profesor, y qué bonito que tú estés enseñando comunicar, no solamente la materia español, no solamente saber leer y escribir y las categorías gramaticales, sino saber enseñarle a tus niños, a tus alumnos a hablar, a comunicar, a pararse frente a un público sin temor, con la seguridad, con la elocuencia, con la seguridad para hablar y para comunicar. Bueno, el gusto de seguir la comunicación social a la gran mayoría de tus alumnos, bueno, es la misión de nosotros como locutores de radio y como comunicadores, poder encaminarlos y hacer que como bien lo dice Daniel, que la radio no muera, que la podemos hacer de muchas maneras, no solamente la radio comercial, sino la radio comunitaria, la radio pública, la radio universitaria. Sí. Y cierro rápidamente con esto, Gato, gracias a Javeriana Estéreo, a Juan Carlos Garay, a Carlos Heredia, que fueron mis maestros definitivamente y fueron los que me enseñaron esta cultura musical, que yo comparto la cultura musical en mi territorio, en mi municipio. Entonces, creo que todo es una cadena. Eso quería compartir. Gracias. Bueno, ya para terminar, seguramente, yo soy René Figueroa, para quienes no me conocen, y pues he estado ya más de 50 años en la radio, y pues como ustedes son más jóvenes y yo soy viejo, me permito un consejo. Bueno, adulto menor. Me permito un consejo. Por favor, actualícense. Eso le da a la persona una ventaja comparativa en el ejercicio de su profesión.
actualícense, vayan siempre un paso más adelante. Yo creo que eso ha sido uno de los factores que le ha dado a mi carrera pues un sustento, un cimiento. Les quiero contar, a ver, ¿quién de ustedes sabe cuál fue el primer medio de comunicación en Colombia que tuvo su página web? No sabemos. No saben, pero sí veían un león saltando cuando yo decía, está transmitiendo Canal A. Y después empezó a aparecer de abajo www.rcntv.co. Fue la primera página. Y yo estaba un paso adelante. La diseñé y la puse al aire y la gente no sabía qué era eso. Wow. Ver www en una pantalla de televisión. Empecé a poner la programación ahí. Esto para decirles, no para ufanarme de las cosas, No, maestro, además su merced. pero Dios. sí para decirles, por favor, estén un paso adelante. Cierto. Y les quiero dar un consejo que lo adopté ayer, precisamente. La Universidad Distrital está promoviendo unos cursos y por lo demás, como nos gusta, ¿no? Sin gas, sin gastar un centavo, son gratis, en los que les enseñan el uso de las redes sociales, cómo monetizar, cómo crear contenido. Y entonces, por favor, investíguenlo. Yo ya me inscribí, Universidad Distrital, van a comenzar la próxima semana. Entonces, es importante estar uno siempre un paso adelante. Gran consejo. Bueno. Gran consejo, maestro Figueroa. Muchas gracias a todos. Así cerramos. Gracias, Angie. Gracias, Adri. Gracias, Omar Antonio. Gracias, Dani. Y a ustedes por venir, por acompañarnos y que siga. Gracias a Analú Rafo, a Daniel Laverde, Analú, gracias. a todos los miembros que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Y un Comunicadores. saludo Gatico. a todos mis alumnos que están por aquí. Y bueno, ya ahorita viene Mauricio Quintero para continuar con su estereotipo, para que se queden y disfruten un poquito con humor también el Día Internacional de la Radio. Muchas gracias y buenas noches. Que viva la radio, Dani. Que viva la radio. Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores.